Bueno, buen día a todos, los que algunos saludé al principio. Bueno, este domingo, cuando me propusieron compartir, reflexionar un poco sobre lo que venimos hablando, a principio de mes me mencionaron que íbamos a estar tratando algunos temas puntuales este mes, con el título Volviendo un poco a las bases, y yo no sé si recuerdan que también estamos hablando sobre la vida del discipulado, ¿sí? Somos discípulos del Señor. Y a ver si se acuerdan, voy a tomar prueba de qué fue lo que estuvimos viendo los domingos anteriores. Con este ciclo empezó Fabián. Si ustedes recuerdan de qué habló Fabián. No, yo tampoco me acordaba, lo tuve que buscar. Después me acordé, cuando lo vi me lo busqué. Hoy tenemos la ventaja que queda todo grabado. Fabián habló de la obediencia, ¿sí? Ser discípulos obedeciendo al Señor y de tener mucho el oído afinado de qué es lo que Dios nos está hablando, ¿sí? Obedecer en base a lo que Él nos habla, no en base a lo que nosotros suponemos que Dios puede haber dicho. Eso fue el primer domingo sobre este tema. El segundo domingo predicó Cristian y habló sobre la oración, ¿sí? Ser discípulos que batallan en oración. ¿Se acuerdan que nos hizo arrodillar a todos? Bueno, y hablaba de la batalla en oración que tiene que tener un discípulo de Dios para tener esa conexión con Él. Y el tercer domingo predicó Gabriel y él justamente hablaba de lo que es la comunión con Dios y con nuestros hermanos, la importancia de, en la vida del discipulado, de congregarnos, de compartir unos con otros nuestras experiencias, lo que Dios va haciendo en nosotros y cómo nos fortalecemos mutuamente y podemos ir creciendo juntos. Y hoy toca un tema que es muy amplio. El título que me pasaron fue Cultivando el fruto del Espíritu. Voy a alejarlo así no hago tanto ruido. Cultivando el fruto del Espíritu Santo. Bueno, es muy amplio este tema. Tiene muchas aristas muy enriquecedoras. Y para ser honesto, yo no me había sentado todavía a prepararlo. En la semana venía pensando en algunas cuestiones, lo venía como desarrollando en mi cabeza. Y bueno, ayer antes de dedicarle un tiempo especial a esto, a sentarme y hacerlo, la verdad es que fue como que me fui por todo lo que yo tenía pensado, estaba mal. Cuando empecé a indagar un poco en las escrituras y empezaron a aparecer algunos textos y otros conceptos que me hicieron ver el tema de una manera mucho, para mí, más profunda y que realmente me hizo bien. Y bueno, es lo que le quiero compartir hoy. El texto madre de todo esto podemos encontrarlo en Gálatas, si lo tiene ahí lo leemos. Gálatas 5, les voy a leer desde el 16 hasta el 25, creo que no sé si los pasé todos, pero bueno, mientras lo tienen ahí, ahí está. Dice así, yo se los voy a leer de acá. El título de este capítulo, en Gálatas, en esta carta de Pablo a la iglesia de Galacia, el título de este pasaje es Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo me anoté unas cuantas consideraciones acá sobre este texto, que es muy profundo. Lo primero que vemos es, en este tiempo, Pablo le escribe a Galacia, y si volvemos para atrás, en lo que viene desarrollando la carta, algo que Pablo reiteradamente tiene que hacer en sus cartas es escribirle a la iglesia, la cual él había de alguna manera pastoreado, formado, y siempre dejaba como alguien a cargo, y él iba como monitoreando un poco todo lo que Dios le había pedido que hiciera, ¿no? Y siempre vuelve a lo mismo. Otra vez tengo que volver a hablar de la doctrina. Otra vez están volviendo para atrás. Es como todo un déjà vu. Si a ustedes les pasa en su vida, creo que nos suena familiar. Creo que a todos nos pasa que en algún momento Dios nos tiene que volver a traer. Otra vez tengo que volver a perdonar, te tengo que volver a explicar, te tengo que volver a hacer ver lo que hice por vos. Nos pasa a todos. Y en la iglesia de Galacia estaba pasando eso. Entonces Pablo empieza a marcar nuevamente lo que la visión que Dios le había dado, que le había revelado para su iglesia. Entonces empieza a hablar de, otra vez vamos a volver a la época de la esclavitud, al yugo de la ley, otra vez con lo mismo. Siempre estaba esa puja entre los judíos y gentiles, que los que se incorporaban nuevos versus los que ya estaban, y que debían ser transformados a una nueva realidad, a un plan mucho más superador que Dios les había propuesto. Entonces vuelve a aparecer la palabra del Espíritu y vuelve a aparecer la carne. Y empezamos con esta batalla de la carne versus el Espíritu. Fíjense que en los primeros versículos ya empieza a hablar de andad en el Espíritu, ¿sí? En el Espíritu con mayúscula, como decimos muchas veces. Si usted lo ve en el texto, está con mayúscula, porque es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, es ese Espíritu, esa presencia viva de Cristo que Él nos regaló y nos permite hoy que vivamos con Él en nuestro día a día. Y ese espíritu da fruto, dice. En cambio, la carne, fíjense que cuando habla de la carne, habla de obras. Todo el tiempo habla de obras. Y las listas, fíjense que son un montón. Pero habla de los deseos de la carne y que el espíritu es contra la carne. Es decir, no nos está pidiendo que nosotros vayamos contra la carne con nuestras propias fuerzas, sino que es el espíritu el que va a plantar bandera en nuestra vida, es la presencia de Dios, es la presencia de Cristo resucitado, que nos va a transformar y nos va a llevar a poder dar fruto como corresponde, como de acuerdo a su plan, y no seguir caminando bajo nuestras propias obras en la carne. Y acá empiezan los versos. Tenemos las obras versus el fruto. Tenemos la ley versus la gracia. Ahí, en un par de versículos atrás, Pablo le habla del hijo de la promesa, de Abraham, y el hijo de la esclava. Entonces, hay uno que era la promesa de Dios, y es el hijo que Dios le prometió a Abraham, y el otro fue una cuestión totalmente de su carne, fuera extramatrimonial y demás. Entonces le dice, ¿a dónde querés volver? Ya lo vimos con Abraham, ya Dios obró en milagro en la vida de Abraham, tuvo una promesa y esa promesa dio un fruto a su debido tiempo. Lo mismo pasa con nuestra vida cristiana. Él hizo una promesa, Él nos prometió que iba a dar a su hijo, que iba a morir y que iba a resucitar, y nos prometió el Espíritu Santo y también lo envió, que es el tiempo en el que hoy vivimos. Y es el tiempo en el cual estaban viviendo en la iglesia de Galacia en ese tiempo también. Entonces, empezamos con esta balanza de batalla interna entre mi carne y el espíritu. ¿A quién le doy lugar? ¿Quién dejo que tome el control? Hoy cantamos recién una canción que dice, lo que fui, no soy más, mas tú vivo estás.
tú en mí vivo estás. No yo, sino Cristo. Esta canción que cantamos recién se llama así, no yo, sino Cristo. No nos habíamos puesto de acuerdo con Cata, pero fíjense que justo fue la canción que dio pie a lo que yo había preparado. Debemos dejar que Cristo tome el control de nuestra vida, no nosotros. Entregarle todo nuestro ser, toda nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras acciones, toda nuestra vida, todo, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras relaciones con amigos, todo lo que hacemos se lo tenemos que entregar a Él para que dé fruto. Y acá hay algo que me pareció interesante, que es la palabra fruto. Porque no habla fíjense que cuando habla de los dones espirituales, habla en plural. Y dice que Él los da de acuerdo a su voluntad. A algunos le da un don, a otros le da otro, no a todos el mismo. En cambio, cuando habla del fruto espiritual, habla de un fruto, no habla de frutos espirituales. Entonces, me puse a pensar, ¿y por qué? Entonces, un fruto es algo que identifica a un árbol. Muchas veces si vemos un árbol y le tapamos los frutos, por ahí no nos damos cuenta qué árbol es, de qué árbol estamos hablando. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando vemos el fruto, este es es un naranjo, es un ciruelo. A través del fruto, cuando lo vemos, podemos reconocer el árbol que está dándole vida a ese fruto. ¿Y ese fruto qué tiene? Tiene características. Tiene características que lo identifican respecto a otros. Yo anoté ejemplos. Por ejemplo, tiene un color determinado. Como yo dije, un naranjo, por ejemplo. Una naranja tiene un color determinado. Tiene un sabor determinado. Tiene una forma determinada. Puede ser un poco más grande, un poco más chico, pero la forma es prácticamente la misma. Tiene una textura. Tiene un aroma determinado. Quizás alguien que no ve puede olerlo y darse cuenta que eso es una naranja. El sabor lo mismo. Podríamos buscarle 1000 vueltas más o más características y las vamos a seguir encontrando. Entonces lo que Pablo está describiendo acá son las características que definen al fruto que nos identifica como hijos de Dios. Son las características que se generan cuando ese Cristo vive en mí y hace el proceso de transformación. Empiezo a ser una persona que ante la vista de los demás, que no saben de qué árbol caí, de dónde aparecí, resulta que veo en una persona que tiene amor, que tiene gozo. Entre muchas cosas que leí ayer, encontré una reflexión de Spurgeon, que algunos lo habrán escuchado, es un predicador antiguo inglés, que cuando hablaba del fruto del Espíritu se centraba un poco en el gozo. Dijo, bueno, el amor, ya hemos hablado mucho, se habla demasiado del amor, y él se quedó un poco con el gozo y desarrolló un poco eso, y me gustó porque hablaba de que la vida del cristiano muchas veces es como muy reverencial, y es cierto que hay como un impacto, un quiebre en nuestra vida al momento de conocerlo, que es el momento del arrepentimiento, el de aceptarlo como nos humillamos delante de Él, que es un paso necesario, pero atrás de eso tiene que venir el gozo de la salvación. Si nos quedamos echados, llorando de qué malo que soy, pero no valoro todo lo que Dios hizo por mí para que yo me pueda volver a levantar y caminar junto a Él, no sirve. Y decía, hay religiosidades que pareciera que la festividad, no sé, el único momento hasta de festividad parece que es un velorio. Y me dio mucha risa esa comparación, porque es verdad, muchas veces parecía que el cristiano tiene que ser alguien que no puede disfrutar cuando la gracia de Dios nos permite disfrutar y tiene que generar un gozo en nuestro día a día, porque Dios hizo todo por nosotros. ¿Cómo no vamos a estar alegres? Y sigue mencionando otras características de ese fruto: la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Fíjese que son muchas características que también se van a ver reflejadas en cómo nos tratamos mutuamente, no solamente en nuestra relación con Dios. La mansedumbre,
la templanza. Ya lo creo que Dios tiene mansedumbre con nosotros, tiene templanza, dominio propio, dicen otras versiones. Son cosas que no están bajo el alcance de la ley, dice Pablo, porque esto es mucho más superador. Es el plan perfecto de Dios que vino a restaurar todo. Entonces tenemos un fruto que es con sus características, que reflejan de qué árbol viene ese fruto. Y acá hubo otra cosa que ya, saliendo un poco de la Biblia, me puse a indagar, bueno, ¿y qué es un fruto? Yo no soy biólogo, no estudio esas cosas, pero dije, bueno, voy a intentar leer un poquito, algo más terrenal. Y en varias páginas que fui buscando y demás, encontré definiciones muy similares y me gustó porque me hizo ver las cosas de otra manera también. Mi pregunta fue, ¿qué es un fruto? Lo primero que me salió fue la definición de fruto, que es biológicamente es un órgano, producto de la transformación y maduración de un ovario fecundado. Bien, digo, interesante esto, porque un órgano es parte de ¿qué? ¿Qué forma un órgano? Es parte del cuerpo. Somos parte del cuerpo. Esto en la Biblia lo vemos reiteradas veces que Cristo habla de el cuerpo, nos representa como un cuerpo en el cual es la cabeza y nosotros somos distintos miembros de ese cuerpo. O sea, la palabra órgano me sonó a cuerpo y el conjunto de órganos hace un cuerpo también. Pero esto fue lo mejor. Es producto de la transformación y maduración. Y acá hay tres palabras interesantes. Primero la palabra producto, porque producto es algo que requiere de un proceso para hacer. No es algo que espontáneamente aparece. El producto es algo que requiere de una serie de pasos, de transformaciones, como dice acá, para poder llegar a ser. Estas características del fruto en nuestra vida no son producto de un día para el otro. También, de alguna manera, es un consuelo para nosotros, porque muchas veces empezamos a leer todo este enunciado de las características del fruto y empezamos a decir, uy, acá estoy flojo, acá también, acá no llego más. Y esto, pero me la llevé a marzo todos los años. En esto por ahí ando un poquito mejor, me noto cambiado, estoy un poco más, no sé, en la característica que ustedes elijan, tengo un poco más de paciencia que antes. ¿Estaré más viejo o será que Dios me está transformando? Entonces, entender que esto es un proceso, como dice la palabra de gloria en gloria, Él nos va transformando, es un proceso que el Espíritu hace en nuestra vida. No es algo que nosotros tenemos que hacer por mérito propio, como decía antes, no es una obra de la carne, no es algo por lo cual Él nos va a juzgar si lo hicimos bien o mal. Es parte de la transformación que genera Cristo en nuestra vida. Es un proceso de transformación. Y ahí viene la otra palabra que es interesante, y de maduración. La maduración es un periodo de tiempo. Yo por el trabajo estoy relacionado un poco a procesos químicos y los tiempos de la reacción es lo que siempre se intenta achicar, de todas las maneras posibles, con mayor temperatura, con catalizadores, aceleradores de reacción, veo agregándole más reactivo que otro, veo cómo puedo hacer para que la reacción sea lo más rápida posible, cuestión de que yo pueda tener en menor tiempo posible el producto listo para vender. Eso hace la eficiencia del proceso. Pero en el caso del fruto no es así. Dios no nos está llamando a una carrera de velocidad en nuestra transformación. Él está dispuesto a hacer el proceso y que la maduración sea la correcta para que el fruto sea formado. ¿Alguna vez le pasó en una tormenta a algún árbol del fruto que ustedes elijan, que está medio verde todavía, y viene una zamarreada por el viento y el fruto cae? ¿Y ese fruto qué pasa? No sirve más. Ese proceso se cortó. Esa maduración nos llegó a tal y, no sé, si el limón quedó así chiquito y todo verde, lo podemos comer, pero nos van a llorar los ojos. La acidez va a ser tremenda. No se cumplió el ciclo de maduración de ese fruto. Por lo tanto,
ahí también se ve un poco la paciencia de Dios con nosotros. No nos está poniendo un plazo. El plazo lo sabe Él, con cada uno, porque no somos todos iguales. Los frutos pueden tener las mismas características, pero no son todos iguales. Hay, no sé, la naranja de un árbol, de una casa, quizá tiene un sabor un poquito distinto al de la otra casa, depende de un montón de factores. Y no todos se van a desarrollar al mismo tiempo, si hace más frío, si hace más calor. Hay un montón de factores que alteran esa maduración, entonces no nos pone plazo. Él nos dice que nos va a transformar y que tenemos que andar en el Espíritu. Ahora no dice cuánto tiempo. Tenemos, no sé, tenés 6 meses para cumplir todo esto, si no, a la fila de vuelta. Con vos no sigo, esperá que arranque con los otros y... No es así. Es individual y Él adapta la maduración a cada uno de nosotros. Está en nosotros aceptarlo. Es nuestra decisión no acortar ese proceso muchas veces. Muchas veces somos nosotros los que amarreamos el árbol y no permitimos que eso se desarrolle como corresponde. Y acá habla que todo eso surge de un ovario fecundado. Es justamente nuestra decisión de fe. El ovario fecundado, lo que da origen al fruto, es cuando nosotros aceptamos que Cristo murió por nosotros y aceptamos ser sus discípulos. Ahí empieza la etapa de transformación y maduración para convertirnos en el fruto que Él quiere. Voy de tiempo. Bien, ya voy 20 minutos. Pasó rápido. Y bueno, eso es lo que es un fruto. Y en muchas páginas me apareció, sin que yo lo buscara, la función del fruto. Y cuando lo leí dije, ahí está. Esto era lo que yo estaba buscando. ¿Qué función cumple un fruto? Contiene y protege a las semillas. Contiene y protege a las semillas. Y ahí me abrió los ojos a decir, tenemos una responsabilidad. O sea, no es que Dios transforma nuestra vida y nos convertimos en ese fruto que Él quiere, porque sí, y para decir, mirá qué lindo fruto que hice. Todos diríamos, bueno, es para vender, no sé, para comer. Puede ser uno de esos, pero la planta genera el fruto para que proteja y cuide de las semillas. ¿Y qué va a hacer la semilla después? ¿Para qué usamos la semilla? Para poder generar otro árbol. Y dice que entre sus funciones no solamente cubre, contiene y protege las semillas, sino que facilita y posibilita la dispersión de las semillas. Es parte de su función, no es que una característica, es parte de su función. Asegurar, cuidar la semilla y dispersarla. Entonces, ahí hay un propósito atrás. Hay un propósito de Cristo en que seamos un fruto agradable ante sus ojos, producto de la transformación que solamente Él puede hacer en nosotros, la presencia viva de su Espíritu. Y me anoté bien en grande así. El fruto tiene un poder y un efecto multiplicador. Si un árbol no da fruto y esa semilla no se genera, no hay nadie que la proteja y que la esparza, en cualquier momento nos quedamos sin naranjas. Si ese árbol se seca, deja de dar fruto, en un par de años se va a secar ese árbol y no va a haber más naranjas. En cambio, si ese árbol produjo un fruto agradable, generó semillas y esas semillas fueron cuidadas como corresponde y fueron esparcidas, vamos a seguir teniendo cada vez más naranjas. Y ese creo que es un poco el fruto del Espíritu. Que podamos ser transformados a su imagen, que podamos ser transformados en cuestiones muy profundas, porque las cuestiones que enumera acá son muy profundas, cada una de ellas. Yo no me quise centrar en desarrollar todas, sino una cuestión un poco más global, digamos. Pero son muy profundas cada una. Desarrollar la fe, la bondad, el dominio propio. Imagínense cómo seríamos si todos pudiéramos tener dominio propio ante cualquier situación. El amor, el gozo, la paciencia. Sería muy distinto todo si ese fruto cada vez se multiplicara más. Bueno, después pensaba cómo se puede esparcir esas semillas. Bueno, ahí hay infinidad de formas. Puede ser por el viento, puede ser por agua, puede ser alguien que come ese fruto y después lo descarta
no vamos a entrar en ese proceso, es otro proceso, pero esa planta, esa semilla sigue viva y después crece. Muchas veces, yo en este momento en el baúl del auto tengo una planta de tomate, que no sé por qué llegó ahí, y la persona que a mí me dijeron, anda a buscar a Ludmi, que alguien tiende a darte algo para mí. Bueno, yo no sé, será, no sé, una botella de gas, no sé, algo, no sé. Me cayó en una planta de tomate así, tuve que volver a casa con la planta. Y la persona que me la dio me dijo, no, porque en casa tengo un montón, pero no sé cómo aparecieron. Yo abro la ventana y me salen las plantas de tomate, tengo tomate en la ventana. Esa persona se explicó cómo no fue sembró un tomate, una semilla de tomate, tiene tomates. A lo que voy con esto, las semillas se esparcen y no sabemos cómo. Bueno, después hay otros modos que es, che, tengo algo para vos, y ahí la semilla se sigue esparciendo. ¿Por qué no nosotros podamos decir, che, tengo algo para vos? Y le generemos esa sorpresa de que, esto era, no me lo esperaba. Quizás a veces cuando decimos tengo algo para vos, la otra persona está pensando en algo material, en algo habitual. Y si lo que tenemos para darle es estos frutos del Espíritu, este fruto del Espíritu, con toda esta nueva semilla para que sea plantada, podemos sorprender más de lo que creemos. Y para terminar, los invito a leer otro texto que está en Juan 15. Los versículos 4, 5 y el 8. Juan 15, el texto se llama Jesús, la vid verdadera. En el versículo 4 dice así, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Sigue hablando en singular de fruto. Llevéis mucho fruto, el efecto multiplicador, y seáis así mis discípulos. Cuando al principio les decía que el título veníamos hablando del discipulado, y cuando llegamos me dijeron, bueno, hablemos del fruto del Espíritu, y yo digo, el discipulado, no, es como que me encontrarle el punto de roce, de conexión, y acá está. Es claro Jesús lo que le dice a sus discípulos. En esto van a glorificar a mi Padre, en esto se glorifica a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y esto se logra de una sola forma, que es lo que leímos hoy y cantamos también. Lo que fui, no soy más, tú en mí vivo estás, no yo, sino Cristo. Aceptemos el desafío de comenzar juntos este proceso, esta transformación, esta maduración, y no bajemos los brazos, no nos angustiemos si por ahí no vemos el resultado rápido, porque en ningún lado habla de tiempos, ni de un resultado inmediato, ni mucho menos. Habla de un proceso. Eso Pablo lo tenía claro, por eso se dedicaba a escribir cartas y a intentar encaminar de vuelta a la iglesia que él estaba liderando en ese momento, teniendo paciencia y marcando el rumbo cierto. Estamos bajo la gracia, no te estoy pidiendo obras, te estoy pidiendo que aceptes la transformación que el Espíritu Santo puede hacer en cada uno de ustedes. Así que ese es el desafío y el mensaje que quería compartir esta mañana. Los invito a orar. Amado Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos compartir de reflexión, de poder conocer un poco más de vos. Señor, gracias porque cada vez que leemos Señor, y te buscamos, somos desafiados y entendemos que vos nos das responsabilidades, que vos nos haces sentir útiles en tu obra, vos nos haces sentir importantes en tu camino, Señor.
entender que podemos transmitir, llevar la semilla, repartirla, cuidarla, Señor, protegerla, Señor, para que nuevos árboles sean plantados, Señor, y cada vez, Señor, seas exaltado con mayor cantidad de frutos, Señor. Gracias, Dios, por esta iglesia, por esta congregación, por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que vos mores, vivas, transformes, Señor, cada una de nuestras vidas, que nos transformes como iglesia, como congregación, y que podamos ser llenos de tu Espíritu, llenos de tu presencia, Señor. Que bajemos nuestras fuerzas para que, Señor, tú crezcas, que menguemos para que vos crezcas, como dice tu palabra. Te pido por la vida de cada una de las personas que está acá, Señor, para que tu transformación sea real y verdadera en cada uno de ellos, Señor, en sus vidas, en su día a día, Señor, y que la maduración siga avanzando, que el proceso de transformación no se detenga, Señor. Te agradecemos y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, Señor. Amén.